primera mitad del embarazo. Esto vamos a avanzar el día de hoy, ¿ok? Vamos a ello, doctores. Prácticamente son hemorragias de la primera mitad del embarazo. ¿Ya? A ver, dame un ratito. Creo que esto es hemorragia de la primera mitad. ¿Sí? Las hemorragias de la primera mitad. Aquí son las preguntas. Ahora vamos a hacer correlacionados. Prácticamente, ¿qué va a hacer? ¿No? En la primera mitad, su nombre mismo lo dice, ¿no? Hemorragias. Prácticamente va a ser un estado donde va a haber una pérdida de sangre vaginal que ocurre en la concepción hasta antes de las 20 semanas. En algunos libros van a buscar 22 semanas. De 20 a 22 semanas supuestamente son las primeras semanas. Bueno, el primer trimestre, ¿no? La primera mitad de lo que es el embarazo. ¿Ya? Vamos a empezar con las patologías. Prácticamente vamos a ver un aborto, que es la pérdida del embarazo antes de las 20 semanas, con un peso menor a 500 gramos y una estatura inferior a 23 centímetros. ¿Ok? El ectópico, bueno, va a ser una implantación, anidación del huevo fecundado fuera del fondo uterino, no donde debe de ser, sino en cualquier lugar menos en el fondo uterino, ¿no? A eso se le denomina ectópico. Enfermedad trofoblástica gestacional, uno de los más preguntados, prácticamente es una proliferación anormal, ¿no? Del tejido que forma la placenta. Prácticamente hay una característica, ¿no? De sangrado vaginal anormal en el útero y demás. Ocasionado por altos niveles de BCG. Digo, HCG. Ya. El síndrome antifosfolípido. Bueno, prácticamente es un solamente del síndrome antifosfolípido no entra en los grados, solamente su definición. Va a ser un trastorno autoinmune donde se producen anticuerpos que aumenta el riesgo de coágulos sanguíneos y hay complicaciones en el embarazo, como abortos recurrentes y problemas de la coagulación. No entra, solamente preguntan la definición a lo que me indicaron todos sus compañeros que pudieron dar el grado, ¿no? En más de mucho tiempo. ¿Ok? Ahora vamos a continuar. Ya. Vamos a ver al aborto como tal. Nadie está en sala esperando, ¿verdad? Antes de empezar, vamos a ir a la primera patología. Vamos a ver. No, nadie está esperando. Ahora sí. Ya. ¿Preguntas? No. Ya. Entonces vamos a empezar con el primer tema. Prácticamente el primer tema va a ser, doctores, lo que se denomina aborto, ¿no? ¿Qué va a ser el aborto? Como les dije un principio, va a ser la expulsión del producto, ¿no? Antes de las 20 semanas, a 22 semanas, con un peso menor a 500 gramos y una estatura menor o inferior a 23 centímetros. ¿Ok? En la etiología, bueno, la primera etiología que deben de indicar en el examen de grado, les presento a las cromosomopatías. ¿Por qué? Porque es normal que el cuerpo, cuando ve una malformación, lo quiera eliminar fisiológicamente, lo quiera expulsar, porque no es compatible con la vida. Por eso las cromosomopatías es la primera causa, ¿no? De abortos recurrentes. Otra, infecciones, ¿como cuál? Infecciones bacterianas, como lo que es ITU, ¿no? Infección del tracto urinario, altas y bajas, y también puede afectar lo que son las ITS, pregunta de examen de grado. ¿Cuáles ITS? Gonorrea, clamidia y tricomoniasis. Trauma y violencia. Bueno, en trauma, pregunta de examen de grado, golpes, puede ser intrafamiliares, ¿no? Caída de escaleras, trastornos endocrinos. ¿Cuál puede perjudicar? Bueno, está el hipertiroidismo, hipotiroidismo, la aceleración, ¿no? De lo que es el embarazo puede afectar. También afecta lo que es la diabetes mellitus. Y si hablamos de drogas, hay de dos, las drogas lícitas y las ilícitas. ¿Cuáles son las lícitas, doctores? Tabaco, alcohol, fármacos. Las ilícitas prácticamente son las drogas, ¿no? Drogas no, bueno, no son legales, vendibles, ¿no? Sería la cocaína, el fentanilo, el LDS, LSD, perdón, LSD, ¿ok? Vamos a lo que es la recurrencia del aborto, ¿sí? Porque es la clasificación. En lo que es la recurrencia, doctores, vamos a tener dos.
Uno va a ser el habitual y el otro va a ser el recurrente. Vamos con el habitual. Prácticamente son 3 abortos consecutivos o 5 de no consecutivos, ¿no? O descontinuos, lo denominaba. Aquí lo corrigieron. Dos, prácticamente el segundo va a ser los recurrentes, más de 2 abortos consecutivos. Según el tipo del aborto, vamos a tener dos, el espontáneo y el provocado. El espontáneo es sin intervención externa, tanto de la madre o como del médico que lo va a realizar. Y el provocado prácticamente vamos a tener en el terapéutico, en el voluntario y en el criminal. ¿Cuál es el terapéutico? Bueno, el que lo realiza por indicaciones médicas. Siempre el médico lo puede realizar, siempre y cuando sea por orden de un juez, por alguna violación que haya pasado, ¿no? Voluntario, que la mujer tenga la decisión. Y criminal o ilegal, prácticamente, bueno, se va a denominar cuando no es por alguna orden de un juez o no puede ser por una violación, prácticamente es porque la madre lo decide y elimina a lo que es su producto, ¿ok? Antes de las 20 semanas. Vamos a empezar, ¿no? Vamos a ver la clínica del aborto. En lo que es la clínica del aborto, vamos a tener toda esta clínica, doctores. Primero, la amenaza. Todo va a comenzar con una amenaza. Vamos a tener un sangrado leve, ¿no? Con el cuello cerrado, puede ser, en el embarazo y puede continuar. En una amenaza es depende, ¿no? Cuando hemos visto amenaza, que era el primer tema, hemos visto de dos. Uno es la fase activa y la fase latente. Dependiendo de las contracciones, de 1 a 2 se puede parar y continuar. En la fase activa es de 3 a 5, de 3 a 4 contracciones en 10 minutos, que dura más de 45 segundos, más de 30 segundos. Ahí ya no, ya se ha desencadenado, entonces va a continuar. Es depende, ¿no? En el aborto en curso vamos a tener de dos, vamos a tener en el inevitable y en el inminente. Pregunta de examen. El inevitable, prácticamente sangrado con dolor en el cuello uterino, ¿no? Va a estar prácticamente el cuello abierto y prácticamente no se puede detener. Ahora, el inminente prácticamente son signos que va a ocurrir un aborto pronto. Sí, el inminente, no hay nada que hacer. Luego tenemos al aborto consumado, también es de dos, el completo y el incompleto. ¿Cuál es el completo? Bueno, es el cese de toda la clínica. Prácticamente el completo es la expulsión total del producto y anexos. Entonces vamos a ver, ya no va a haber clínica, ya no va a haber dolor, el cuello va a estar reducido, el paciente ya va a estar mejor. ¿Qué se hace? Solamente se le va a evaluar 24 horas, nada más, evaluación por 24 horas. El incompleto, doctores, va a quedar restos, como aquí pueden apreciar, ¿ya? Y estos restos, después de un tiempo, pueden desprender un olor purulento, entonces el paciente se puede infectar, puede hacer una sepsis, ¿no? Entonces, en el incompleto, como el propio cuerpo trata de seguir expulsándolo, entonces el paciente va a experimentar un dolor aún más fuerte del que le dolía. Va a indicar, me duele más que hace rato el paciente. Ya saben dónde están, ¿verdad? El aborto retenido, diferabortium y masset abortium, que es el feto muerto. El feto prácticamente va a morir en la cavidad uterina. ¿Hay clínica? Obviamente no hay clínica. La madre viene y nos dice, no siento los movimientos de mi bebé. Entonces ustedes escuchan con el ecosón, ¿verdad? ¿A las cuántas semanas? El ecosón, a la semana número 12 pueden recién escuchar, ¿verdad? Van a escuchar con el ecosón, no pillan nada. Ecografía. Por ecografía vamos a ver frecuencia cardíaca fetal y cómo está la dinámica y lo que es el bienestar fetal. No vamos a encontrar respuestas, signos ni síntomas, lo que es el pacientito, entonces prácticamente se le denomina masset abortium y tenemos que sacarlo. Aborto infectado es la complicación del incompleto, el que quedó restos, entonces empieza a infectar y es una presencia de infección en el útero junto con el aborto, ¿no? Y el séptico es la complicación del infectado, es cuando pasa la barrera, se vuelve sistémico y por medio de la sangre llega a diferentes órganos. Aquí vamos a tener fallas multiorgánicas
y demás. ¿Ok? También tenemos un tipo de aborto, pero referido a la edad gestacional. Entonces vamos a tener el ovular, el embrionado y el fetal. ¿Cuál es el ovular? Prácticamente cuando el aborto ocurre a las primeras 2 semanas. Muy poco visto. El embrionado de 3 a 8 semanas. Este es el que más se da. Y el fetal es de 9 semanas a 20 semanas. Pregunta de examen de grado. El fetal se va a dividir en ambos, precoz y tardía. La precoz es de 9 a 12 semanas y la tardía es de 13 a 20 semanas. Pregunta de examen. Ok. Aquí está el incompleto, el retenido Masset abortium no tiene clínica prácticamente. Vamos a encontrar en el Masset abortium, vamos a volverlo a ver como tema, ¿no? Y vamos a encontrar lo que es 2 signos, feto de piedra y membrana de piedra. ¿Ya? De esa manera. A ver, vamos a continuar. Creo que... Ya, ahora sí, vamos a continuar. Prácticamente, doctores, vamos a ver lo que es una amenaza de aborto. Al primero, ¿qué tipo de sangrado? Pregunta de examen de grado, rojo rutilante. ¿Cómo es el dolor? Pregunta de examen de grado, dolor de tipo contráctil en hipogastrio, ¿no? En la parte baja. ¿Qué vamos a hacer en el manejo del aborto? Bueno, vamos a internar, vamos a darle el reposo relativo y prácticamente lo que todo médico hace, investigar y tratar el causal, ¿no? Vamos a tener también uteroinhibidores como lo que es la indometacina, ¿ya? Prácticamente que pertenece a la familia de los AINES, que inhibe la síntesis de las prostaglandinas. Entonces es un inhibidor. Si inhibe la síntesis de las prostaglandinas, ya no hay prostaglandinas, entonces ya no va a haber las famosas contracciones uterinas. De esa manera actúa la indometacina. ¿En qué dosificación vamos a tener? Bueno, 100 miligramos vía rectal cada 12 horas por 3 días. No dar más de 3 días. ¿Por qué? Porque es neurotóxico. No dar más de 32 semanas. ¿Por qué? Porque cierra precozmente el conductus arterioso. ¿Ok? De esa manera no deben de dar. ¿Dónde es el ductus arterioso? Bueno, es la estructura fetal, ¿ya? Que conecta el tronco pulmonar con la aorta. Pregunta de examen de grado un poco antigua, de hace un año, que estaban realizando muy a menudo. ¿Ok? Vamos a continuar. Prácticamente tenemos efectos adversos, como lo que, bueno, sí, aquí estamos. Ya los efectos adversos, ¿no? No usar más de 32 semanas, no dar más de 3 días y demás, ¿verdad? Vamos con la evaluación de diagnóstico para la amenaza y un aborto en curso. Prácticamente debo de pedir estudios complementarios. ¿Cómo cuáles? Ecografía transvaginal, glicemia, ego y hemograma completo. ¿Qué quiero buscar? Bacterias, una infección que es la primera causa aparte de las cromosomopatías. ¿Verdad? De ese modo. Vamos a continuar. Tenemos lo que es el aborto en curso. El aborto en curso, prácticamente preguntas de examen, ¿cómo es el sangrado? Rojo rutilante, ¿cómo es el dolor de tipo contráctil en hipogastrio, ¿no? En el bajo abdomen. Modificaciones cervicales vamos a tener, posiblemente, ¿cuáles son? Lo que es la dilatación y el borramiento. Lo que es borramiento se va a medir en porcentajes, aquí está, ¿no? Va a ser lo que se denomina el adelgazamiento del cérvix, ¿no? Que va a ser en porcentajes. Y la dilatación prácticamente va a ser la apertura del cérvix que se mide en centímetros. En lo que es la clasificación de un aborto en curso, ¿no? Vamos a tener en el inminente y en el inevitable, ¿se acuerdan? En el inminente, ¿cuál es la diferencia? Pregunta de examen de grado. En el inminente, las membranas van a estar rotas. Digo, las membranas no van a estar rotas, perdón, no van a estar rotas. Se va a asociar, se asocia a la incompetencia ísmico-cervical también. Y en el tratamiento es el cerclaje, pregunta de examen de grado. ¿Qué es el cerclaje? Prácticamente va a ser la sutura para cesar la cervix. Vamos a cesar.
con una sutura. Y en el inevitable, bueno, las membranas ya están rotas. Si se han roto el corión y el amnios, obviamente el líquido amniótico ha descendido, ¿no? Entonces tenemos posiblemente hemorragias activas también y disminución de la altura uterina. Pregunta, ¿por qué? Porque no hay líquido amniótico. Al descender el líquido amniótico, desciende lo que es la altura uterina también. ¿Ok? En el manejo clínico vamos a tener la internación. Debo de tratar y investigar la causa, ya que es mucha teología, ¿no? Infecciones, ITS y demás, ¿no? Traumas, violencias intrafamiliares, vaciamiento uterino, ¿ya? Le vamos a realizar, dependiendo qué. Bueno, aquí tienen que atender esta parte, ¿ya? Las técnicas del vaciamiento, ¿cuáles tenemos? Les presento a la AMEU y al LIU. No es la primera vez que lo escuchan, ¿no? AMEU es el aspirado manual intrauterino y el LIU es el legrado instrumental intrauterino. ¿Cómo debo de realizar? ¿Cuándo debo de realizar? ¿Y por qué lo debo de realizar? Esas son las tres preguntas. ¿Cómo lo voy a realizar? Con anestesia local en el AMEU y anestesia general en el legrado. ¿A qué edad gestacional? La que reina y manda es la semana 12. Menor a la 12, AMEU. Mayor a la 12, LIU. Y la dilatación de 2 centímetros, ¿no? Menor a 2, AMEU. Mayor a 2 centímetros, LIU. Esto es un punto importante de todo lo que es el aborto, incluso síndrome antifosfolípido y demás. Ya es algo que sí les pueden preguntar, están en los bancos por si acaso, en el banco antiguo. Ya, es muy importante esta partecita. Vamos a continuar. Ya. Vamos a ir a lo que es el aborto consumado. El aborto consumado, doctores, vamos a tener al aborto completo e incompleto. El aborto completo, prácticamente vamos a tener una cese de todas las clínicas. Sintomatología no va a tener, prácticamente va a ser una parada de toda la clínica que va a desencadenar el paciente. Eso es lo que vamos a tener en lo que es el completo, ¿no? Donde ya ha salido todo y prácticamente hay que observar por 24 horas. Le voy a realizar una ecografía profiláctica para ver si no hay restos uterinos. Al ver que no hay restos uterinos, bueno, lo vigilo por 24 horas. Simplemente. Y debo de investigar y tratar la causa. Posiblemente es una ITU, ¿no? Por probabilística. En el incompleto quiere decir que quedan restos, ¿no? El dolor, tipo del dolor contráctil en hipogastrio, prácticamente, abdomen bajo, ¿no? O bajo abdomen. El sangrado rojo oscuro con coágulos. Prácticamente vamos a tener presencia de restos corioplacentarios, ¿ok? Vamos a encontrar restos en todo lo que es el útero, cara interna, ¿ya? ¿Cómo va a estar el útero? Blando, doloroso, hiperémico, rojo, pero blando, ¿no? Prácticamente el paciente va a describir, me duele más de lo que me dolía, me duele aún más porque experimenta otro límite de dolor. Vamos a tener modificaciones cervicales, sí, dilatación y borramiento. ¿Cómo es el manejo? Bueno, este tipo de paciente lo voy a internar, le voy a hidratar, ¿ya? Debo de investigar la causa, le voy a sacar una ecografía, en la cual ecografía vamos a tener estructura y funcionalidad, ¿no? Prácticamente le voy a poder realizar, ¿ok? Y dependiendo a la semana número 12, voy a poder realizar entre AMEUS y legrados, dependiendo. No se olviden, también es los centímetros, ¿no? Aquí está, menos de 2 centímetros, y menor, AMEU, mayor, LIU, de esa manera. En lo que es el aborto, bueno, el aborto diferido, más el abortium o referido, es muerte fetal, a eso me indica. ¿Cuál es la característica? Bueno, que una madre bien venga al centro y me indique de que no tiene movimientos fetales su bebé.
Entonces, nosotros como personal médico, ¿qué hacemos? Agarramos el ecosón y vamos a ver si no hay frecuencia cardíaca fetal. No hay, tocamos, palpamos, ¿no? No hay movimientos. Bueno, ecografía. En ecografía no hay presencia de signos ni síntomas. Bueno, no va a haber prácticamente frecuencia cardíaca, no va a haber movimientos fetales, ¿ya? ¿Qué vamos a realizar? Directamente se diagnostica como massive abortion. ¿Y qué vamos a ver en la gran ecografía? Bueno, vamos a ver el litopedium y el litoquelifos, que significa feto de piedra y membrana de piedra. A eso se denomina. Litopedium y litoquelifos, pregunta de examen de grado, junto con, nunca van a escuchar aborto referido, siempre indican diferido o massive abortion. Estos dos nombres se utilizan más que el primero, ¿ok? Son nombres de libros antiguos. En los actualizados siempre van a utilizar aborto referido, ¿ok? Vamos a la clínica. Lo vamos a internar, doctorcitos. ¿Qué más le vamos a hacer? Prácticamente vamos a realizar lo que es la maduración cervical. ¿Con qué fármaco? Obviamente misoprostol. Nombre comercial, Cytotec. Lo han debido escuchar, han debido averiguar, ¿no? De la pastilla abortiva. ¿Cuánto voy a utilizar? Bueno, son 600 microgramos para lo que es el misoprostol. ¿De cuánto? Bueno, vamos a tener dos vías vaginales, dos dosis vaginales, 200, 200, 400 por la vía vaginal y 200 que es en un comprimido sublingual. Hay muchas formas de realizarlo, por si acaso. Prácticamente se pueden poner las 3 por vía vaginal o simplemente 2 a utilizar la dosificación de 400 microgramos de misoprostol sublingual. ¿Ya? De esa manera. Una vez que salga el producto, le saco una ecografía. Cuando saco la ecografía es para evidenciar. ¿Para qué sirve el eco? Para la estructura y la funcionalidad. Voy a sacar para poder visualizar, ¿ya? Voy a poder visualizar prácticamente si quedan restos o no quedan restos. En caso de que hay restos, voy a vaciar con el LIU, el legrado instrumental uterino. O el AMEU, dependiendo de la semana gestacional también puedo actuar, ¿no? Debo de ver los restos, no se olvide. Continuamos, prácticamente viene con el aborto infectado. ¿Cuál es el aborto infectado? Prácticamente va a ser una complicación del aborto no consumado o incompleto, ¿no? El que prácticamente lo va a poner al útero atónico, prácticamente rojo, blando, hiperémico, el útero con más dolor sufriendo porque hay restos, estos son los restos, no sale todo, entonces el útero está sumamente doloroso, ¿no? En la clínica, dolor de tipo contráctil en hipogastrio, en el abdomen bajo, ¿no? Prácticamente el sangrado va a ser con coágulos. Vamos a identificar restos corioplacentarios. Incluso podemos secretar, bueno, va a haber una secreción purulenta y fétida, o va a desprender un olor fétido. Eso nos indica bacterias, nos indica infección. Además, el paciente va a tener signos sistémicos como fiebre, ¿no? Prácticamente gracias a la fiebre va a eliminar electrolitos y que estos electrolitos bajos representa lo que es malestar general, mialgias y demás, ¿no? Acompañado de escalofríos, útero grande, blando, doloroso, hiperémico, rojo va a estar, ¿no? También vamos a tener el manejo de la clínica. A este paciente lo vamos a internar. Ahora, en este paciente que tiene signos de sepsis, le vamos a tomar un hemograma para decidir qué antibiótico le vamos a colocar o se puede colocar antes. Obviamente a este paciente le puedo colocar de antes, porque en las guías nos indica que si tiene signos sépticos se puede colocar antibióticos antes de pedir los laboratorios, como prácticamente para reducir la mortalidad materno-fetal de esa manera. ¿Ok? Entonces debemos investigar el causal. ¿Por qué? ¿Cuál es el desencadenante? Como han visto de un aborto, es amplio, ¿no? Vamos a pedirle lo que es la ecografía transvaginal para evaluar los restos uterinos. La maduración cervical, vaciamiento uterino con LIU o legrado, ¿no? El LIU, que va a ser el legrado instrumental intrauterino. O por el AMEU, dependiendo la semana gestacional. Ojo, ¿ya? Le voy a dar
antibiótico. ¿Qué tipo? Bueno, le puedo dar AMPI más Genta, ¿no? De 1 gramo endovenoso cada 6 horas. Gentamicina de 80 miligramos endovenoso cada 8 horas. ¿A qué familia pertenece el AMPI? Aminopenicilina. ¿Qué familia? Betalastámico. ¿Qué hace? Inhibe la síntesis de la capa bacteriana. ¿Qué más? Bactericida. ¿Qué es bactericida? Elimina y mata bacterias. Y bacteriostáticos, inhibe la multiplicación de las bacterias, ¿no? Mientras que la gentamicina va a ser un aminoglucósido. ¿Por qué se junta? Porque el AMPI va a ser más para gram positivos y poco para gram negativos. Y la gentamicina va a ser más para gram negativos, pero poco para gram positivos. Entonces, si yo junto AMPI más genta, tengo lo que se denomina amplio espectro, que cubra tanto positivos y negativos por igual. La complicación de un infectado, obviamente, es el aborto séptico, una sepsis, ¿no? Si prácticamente hay algún tipo de resistencia a lo que es ampigenta, puedo colocar una ceftriaxona de 1 gramo endovenoso cada 12 horas o irme a lo que son los macrólidos o a la última arma que son las quinolonas, ¿no? Que cubre todo. Continuamos, doctores. Prácticamente vamos a tener el aborto séptico, que es la complicación del infectado, ¿no? ¿Qué signos vamos a tener? Bueno, sistémicos, ya como astenia, pérdida de fuerza, pregunta de examen de grado. Adinamia, pregunta de examen de grado. Falta de ganas. El dolor de tipo contráctil en hipogastrio, ¿no? En el bajo abdomen. Prácticamente el sangrado rojo oscuro con coágulos. Vamos a ver restos corioplacentarios. Prácticamente va a haber una secreción purulenta y fétida, casi la misma clínica que la infectada. Solamente que va a aumentar la clínica como escalofríos, fiebre, útero grande, blando, doloroso y hiperémico. Aumenta en hiperémico, ¿no? Es rojo que está. Vamos a tener ahora el manejo clínico, ¿no? En lo que es la internación, ya. Prácticamente hay que investigar y tratar la causa, ya. ¿Con qué voy a investigar? Prácticamente con ecografía transvaginal, prácticamente voy a ver si quedan restos o no quedan restos. Si quedan restos, bueno, puedo realizar lo que es la maduración cervical con misoprostol. Una vez que trate de expulsar todo, saco otra ecografía para ver si quedan. Si quedan restos, a legrado o a MEU, dependiendo la semana gestacional, ¿no? Y lo que voy a sacar prácticamente lo puedo cultivar para las bacterias, ¿no? Puedo realizar lo que se denomina un cultivo, ya que con el cultivo me va a salir con nombre y apellido qué es ahora, pero en esta parte es séptico. Eso quiere decir que está dentro de la sangre, entonces puedo pedir un hemocultivo, bien, también me va a salir nombre y apellido del patógeno. Y posteriormente puedo pedir un antibiograma también. El antibiograma me va a salir cuáles fármacos son susceptibles y resistentes, ¿no? Si es resistente, posiblemente a la ampigentamicina, porque la paciente femenina tiene constante situs, ¿no? El hecho que tenga mucha infección de tracto urinario quiere decir que es un poco resistente a los medicamentos cianotrópicos comunes. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente la madre bueno, la paciente femenina, como tiene resistencia, se puede utilizar medicamentos mucho más fuertes. Por eso, algunos piden antibiograma para agarrar un medicamento susceptible y colocar al paciente para matar a ese patógeno que es muy complicado de eliminar con los medicamentos ionotrópicos comunes. Vamos con lo que es, a ver, el tratamiento, ¿no? ¿Qué antibiótico le podemos poner? Una ceftriaxona de 1 gramo endovenoso cada 12 horas. También está bien poner una ampigenta, una quinolona, bueno, como la ciprofloxacina, levo, dependiendo, ¿no? Más metronidazol. Metronidazol de 500 miligramos endovenoso cada 8 horas. Mata bacterias anaerobias. Pregunta de examen de grado. Si no tienen metro, ¿qué van a utilizar? Clindamicina de 300 miligramos endovenoso cada 8 horas. No tienen clindamicina, ahí recién puedo utilizar quinolonas. ¿Ya? Prácticamente en lo que es las complicaciones graves puede ser un shock séptico, ¿ya? Y este shock séptico, ustedes saben que si es infección puede despertar ictericia, entonces puedo pedir incluso bilirrubinas directas, indirectas y totales, ¿no? El síndrome de falla multiorgánica prácticamente va a ser la disfunción de 2 órganos, ¿ok? La muerte del paciente y el síndrome de Mondor, que es pregunta de examen de grado, que se refiere a una ictericia hemolítica causada por la toxina Clostridium pargins, ¿ok? Que se puede asociar, ¿no?
a lo que es al aborto y raramente posparto. Es un patógeno muy difícil de eliminar. Los medicamentos cianotrópicos no van a responder. Aquí podemos utilizar lo que son los macrólidos más que todo, ¿no? Eritro, acitro, claritro. Puedo utilizar los macrólidos. ¿Ok? Vamos a continuar. Prácticamente también nos hacen algunas preguntas de examen de grado como la triada tricolor. ¿Por qué nos dicen triada tricolor? Porque vamos a tener ictericia, amarillo, cianosis, azulado, violáceo y palidez blanco. Anemia, ictericia y cianosis. Otra forma de indicarlo, ¿no? Signo de Clark, pregunta de examen de grado. Va a ser un efisema suprapúbico. Vamos a tener presencia de aire debajo de la piel en la zona suprapúbica, por encima del pubis. La triada laboratorial eran 3. Hiperbilirrubinemia, aumento, hemoglobinuria, ¿ya? Y lo que es la hemoglobinemia. ¿Qué va a ser la hiperbilirrubinemia? Bueno, prácticamente son las bilirrubinas aumentadas, más de 5 miligramos decilitro, ¿no? Siempre a indirecta de la bilirrubina indirecta, ya que es la causal, ¿no? La causal de la toxicidad y de la lesión irreversible. Lo que es la hemoglobina, prácticamente, principalmente, va a haber la presencia, ¿no? De hemoglobina en lo que es la orina, por eso es hemoglobinuria, ¿ok? Y la hemoglobinemia prácticamente es la presencia de hemoglobinemia libre en sangre. Entonces esta va a ser la triada laboratorial para lo que es el aborto. ¿Ok? El manejo. Bueno, según el manejo, doctores, puedo poner penicilina. Ya, penicilina, bueno, esa de aquí. Las penicilinas propiamente naturales como la sódica, procaínica, benzatínica y potásica también hay, ¿no? Entonces vamos a tratar de realizarlo con estas 3. Sódica, 5 millones de unidades internacionales endovenoso cada 5 horas por 5 días. Pueden utilizar la procaínica, las 3 juntas por si acaso, ¿sí? Las 3 son el tratamiento. La procaínica de 800.000 unidades internacionales endovenoso cada 12 horas por 3 días. Y la benzatínica, 1.200.000 unidades internacionales endovenoso cada 12 horas por 8 a 14 días, doctores. Pueden utilizar todo desde menjunje o pueden cambiar por el opcional. Bueno, yo siempre le doy ampigenta o ceftriaxona de 1 gramo endovenoso cada 12 horas. Si mejora tratamiento, bueno, al día siguiente le pido hemograma completo y ahí veo los resultados. Está bajando lo que es mi hemograma completo, ¿no? Los leucocitos, los neutrófilos están bajando. Entonces veo mejoría clínica. Pero si no veo mejoría clínica, antibiograma. Ahora, si sigue y no para con ninguno de los 2 tratamientos, doctores, entonces pueden pedir lo que es fracaso del tratamiento, ¿no? Pueden indicar que ha fracasado su tratamiento y realizarle una histerectomía parcial. Solamente van a sacar del cuerpo del útero, bueno, aquí está el próximo, una parte, la parte infectada, entonces van a sacar y lo van a suturar. Va a ser un útero deforme, pero va a tener útero. Si sigue, bueno, puede hacer una hemorragia o puede continuar la sepsis, entonces es histerectomía total. Prácticamente van a sacar todo el útero, placenta, anexos, trompas hasta ovario. Todo van a sacar. La total, doctores, es todo. Por eso es total, ¿no? De esa manera. ¿Preguntas, doctores? ¿Preguntas? Doc, Sí, sí. Doc, yo tengo una duda. Ese tratamiento que estás diciendo de las penicilinas es cuando tenemos estos 2 síndromes. ¿Cómo 2 síndromes? A ver. Ese del el síndrome de Mondor o entonces el signo de Clark. Y yo te pregunto porque, según yo comprendía que ahora como estoy hablando, ese Ya. tratamiento iba a ser del Sí, aborto. sí, es del aborto. Estos 2 Pero, signos, doctores, estos de aquí, a ver, creo que aquí. Esta triada tricolor es cuando tengo un séptico. Puede desencadenar la triada tricolor, cianosis, ictericia por la infección, cianosis prácticamente por la mala circulación y palidez por la falta de sangre, porque la madre va a estar siguiendo, va a perder sangre. Entonces se puede dar signo de Clark también. Esto es un tipo de manejo. Ceftriaxona es otro tipo de manejo, es el opcional. Estoy hablando de un tratamiento de lo que es el aborto séptico. También aquí, vean, aquí le vamos a dar lo que es la ceftriaxona. Y si hay anaerobios o nosotros tenemos expectativas de que podemos encontrar anaerobios, entonces metronidazol le podemos aumentar.
Entonces es con la clínica, ¿no? A ver, un ratito. Con la clínica. ¿Sí? ¿Preguntas, preguntas, preguntas? Entonces, son distintas, a ver cómo las puedo indicar. Son distintos tratamientos que se pueden utilizar, son de distintas guías que son aceptadas por lo que es su examen de grado. Pueden dar ampigenta, si no le hace efecto. Bueno, en teoría, ustedes pueden utilizar libremente los medicamentos. Primero empiezan, ya sea amenaza, sea sepsis, ya ven lo que es el aborto, pueden ponerle, digamos, ampigenta. Ven, tiene resultados, no tienen resultados, sigue haciendo sepsis, incluso sacan un laboratorio, el paciente se pone un poco peor, sacan otro laboratorio, incluso hay más leucocitosis, los neutrófilos incluso hay más porcentaje, entonces es complicado. No le está haciendo efecto mi medicamento, ceftriaxona. No le da, bueno, a ver, ceftriaxona más metronidazol más le pueden colocar. Le introducen metronidazol. Son ideas de tratamientos, ¿ya? Entonces, cuando le ponen el metronidazol, baja. Empieza a haber mejoría clínica. Como yo sé que me he hecho resistencia a un medicamento, entonces le pido antibiograma, porque es peligroso. Entonces, en el antibiograma me sale qué medicamento puedo utilizar para matar a ese tipo de bacteria resistente, ¿no? Porque una antiungenta no le he hecho nada. Entonces, dependiendo, si mi paciente tiene mejoría clínica, continúo con mi ceftriaxona, bueno, un medicamento tradicional, o puedo cambiar si no hay mejoría clínica, ¿no? Tengo esa de dos junto con mi antibiograma. Es la manera de cómo se debe de tratar. Preguntas, preguntas, doctor. ¿Alguien quería preguntar? Levantó la manito. Doctores. Buenas noches, doctor. Yo decía, ¿no sería mejor darle en triple esquema directo? ¿Cuál esquema quisiera darle? A ver. Metronidazol, gentamicina y ceftriaxona. A ver. Metronidazol, ya. Gentamicina, un aminoglucósido que es más para negativos. Puede ser. Y más ¿qué medicamento me dijo? Ceftriaxona. Ceftriaxona. Eran positivos y negativos por igual. Mm, puede, pero estaríamos repitiendo la gentamicina por los negativos. El amplio espectro ya lo domina. Entonces solamente puede ser una ceftriaxona y un metronidazol. Metronidazol también es amplio espectro, pero aparte es anaerobios, ¿no? Entonces puede ser más relevante. ¿Ya? Digamos, aquí estaría repitiendo por 3 gran negativos, aunque también cubre gran positivos, pero poco, pero es más hacia gran negativos la gentamicina. Estaría repitiendo, estaría poniendo doble vez el medicamento para lo mismo, una idea. ¿Sí? Sí, está bien, gracias. Preguntas, doctores. ¿Sí, doctora? Doctor, y para hacer el cambio por ejemplo, si no funciona el tratamiento y voy a cambiar a otro medicamento, como mínimo, antes de cambiarlo, tengo que tratarlo por 3 días. ¿Sí, no? ¿O no? No. Apenas note que no hay mejoría clínica, cambia, doctora. Se puede cambiar. Puede cambiar, no hay Creo que, problema. tienes que esperar como 3 días. Así se trabaja en los centros médicos. Le ponen la medicación, no le está haciendo efecto, no vamos a esperar. El antibiograma tarda 3 días. Tal vez ahí se está confundiendo. 72 horas tarda el antibiograma. Bueno, sí, tarda, ¿no? Sí, tarda el antibiograma. Porque el antibiograma no es un examen que lo puedan colocar a una computadora y ya les va a salir. No, prácticamente, ¿cómo se realiza? Aquí tenemos cajas Petri, ubican las cajas Petri, ¿no? Entonces vamos a cultivar la bacteria en las cajas Petri. Y un poco de estas bacterias vamos a colocar a otras cajas Petri con diferentes fármacos, digamos, una idea. Aquí están las resistencias y aquí están las, ¿cómo era? Susceptible, ¿no? Entonces aquí vamos a poner más el medicamento, ¿ya? Un ejemplo, digamos, aquí pongo una ciprofloxacina, norfloxacino y levofloxacina, digamos, aquí uso quinolonas. Y aquí voy a utilizar, digamos, AMPI, Genta. Entonces, después de 3 días van a abrir esta partecita, ¿no? Van a abrir la cajita Petri, van a ver, han sobrevivido, resistente. ¿Me dejo entender? Entonces, estos medicamentos no se usan. Y por casualidad, ustedes están utilizando ampigenta. Entonces, en sus estudios va a salir, por si acaso hay harta resistencia a la gentamicina, por si acaso. ¿Sí? Entonces van a leer resistencia a la gentamicina, pero la AMPI no está resistente. Entonces,
¿para qué van a utilizar ampigenta si ya es a uno resistente? No tiene sentido. Utilizarían una ceftriaxona, ¿ya? Que es susceptible, digamos, para que erradique y mate la bacteria, porque apenas utilicen un medicamento susceptible, van a ver cómo va a ser la mejoría clínica del paciente en 6 horas. Va a bajar la fiebre, el paciente se va a sentir mejor, va a tener un cese de la clínica y demás. Así es como se utiliza. Por eso tarda, porque hay que cultivarlo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Han visto, no, mi pantalla? Sí, yo creo que sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas, doctores? ¿No hay preguntitas? Doctores, preguntitas, ¿no? Mándenme un like, doctores, para empezar con el ectópico. Aborto es uno de los temas más pesados. Espero que me hayan entendido, doctores. A su compañera que dio hoy día su examen, bueno, hay que festejar, le fue muy bien, aprobó sin ningún tipo de problemas, como igual espero que aprueben todos ustedes, ya, aprueben, doctores, no es tan complicado, solamente tienen que esforzarse el último mes. El último mes es donde más se tienen que esforzar y repasar todo mi temario todos los días. Y además les ayuda de mucho. Yo desde hace 7 años que salí no paro de estudiar. Ese tipo de estudio y consistencia tienen que tener. Cada día se repasa los temas, se repasa los temas. Incluso con ustedes también repaso los temas. Sigo aprendiendo más. Porque no hay forma de que les entre 120 temas para su residencia en un año. Van a ver, es harto. Ya. Vamos a empezar. Todos están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya. Vamos con lo que es ectópico. Segunda patología de la primera mitad, ¿no? Ya. Lo primero, ¿qué es un ectópico? La primera pregunta que siempre hacen es ¿dónde es la anidación perfecta del óvulo con el espermatozoide? En el fondo uterino. En un ectópico se va a implantar donde sea menos en el fondo uterino, se denomina ectópico. Ahí lo dejo, ya. Otra manera de indicarlo. En la etiología vamos a tener los factores de riesgo, bueno, de un embarazo ectópico como endometritis, punto. En lo que es endometritis, doctores, es una inflamación. Itis, ¿qué es? Inflamación del endometrio. De esa manera tienen que indicar. Háganlo siempre. Incluso digan, como yo lo estoy mencionando, porque van a decir, esto sí sabe. Traten de no hacerse pillar que sean memorizado del libro, ¿ya? Tengan criterio médico o háganse notar que tienen criterio médico en sus exámenes. Les va mucho mejor. Saben, tienen criterio médico, han aprobado. Si el jurado se da cuenta de que tienen criterio médico y saben tratar por decisión propia de ustedes, ¿no? Estudiando, sabiendo, con teorías y demás, entonces van a aprobar. ¿Ok? Ya, vamos a empezar. Siempre que preguntan endometritis, ¿no? Endometritis, lo que siempre preguntan, perdón, es endometriosis. Anótense endometriosis. Es tejido anormal ectópico. Anótense. Porque siempre que preguntan endometritis, preguntan endometriosis. Ojo. ¿Cómo pueden explicar? Bueno, ahora están volviendo a que les expliquen lo que es endometriosis. Prácticamente es tejido anormal ectópico y eso es cómo les van a indicar. Prácticamente son descamaciones de la regla de la paciente femenina, ¿no? ¿Qué pasa? Por una mala asepsia al limpiar, bueno, prácticamente queda esta descamación en el pulpejo de los dedos sin que se den cuenta. ¿Y qué hace la paciente? Bueno, se toca las fosas nasales por error o come alimentos sin darse cuenta. Entonces están poniendo este producto de descamación por vía oral. Prácticamente está entrando el producto de descamación en el esófago y son sumamente adictivas este tipo de células. Eso quiere decir que se van a anidar y se van a quedar ahí. En lo que es las fosas nasales. ¿Y cuál es la clínica de este paciente? Cada 28 días, junto con la regla, indica, doctor, me sangra la nariz cuando estoy en mis días, les indica. Entonces ustedes, eso es endometriosis, tejido anormal ectópico. O pueden desarrollar melenas, esto va a estar sangrando. ¿Cuándo pasa la melena? Es cuando tienen más de 150 ml de sangre digerida.
Entonces, dependiendo las células de descamación, entonces pueden incluso tener melenas. Ok, eso es la diferencia entre endometritis y endometriosis. Siempre preguntan juntos, ¿ya? Siguen preguntando. Clamidia, infección bacteriana. Esto les tengo que explicar de los dispositivos. Es muy común. Aquí debería estar en el tema, no sé por qué no lo incluyen. Estos dos temas no lo hice yo lo hice en los anteriores. Prácticamente aquí ya les hacen explicar un poquito de los anticonceptivos. ¿Cuántos anticonceptivos conocen, doctores? Prácticamente está la T de cobre, no me acuerdo su nombre, pero es un redondo también de cobre con bolitas. Pero el punto es que es cobre, ya es cobre, también es cobre. Luego tenemos prácticamente los implantes, prácticamente tenemos los parches, también tenemos las inyecciones trimestrales mensuales y las de vía oral, las píldoras anticonceptivas. La mayoría ya siempre es hormonal. ¿Qué hace la hormona para impedir que el espermatozoide llegue al óvulo? ¿Ya? ¿Qué hace? Prácticamente este hormonal espesa prácticamente la savia vaginal o el líquido vaginal. Eso quiere decir que dificulta el ingreso de los espermatozoides. De esa manera ocurre. Ahora, ¿qué pasa con el cobre? Bueno, vamos a dibujar una T de cobre. La T de cobre, está chueca ya. La T de cobre, el cobre inflama el útero. Eso quiere decir, están viendo aquí prácticamente inflamado, oprimido. Aquí también está inflamado. Lo voy a oprimir y esto también vamos a inflamar. Eso quiere decir que impide el paso de los espermatozoides. Por la inflamación obstruye. Entonces, como está obstruido, no pueden pasar, entonces no ocurre embarazo. ¿Cuál de los dos es mejor? Bueno, yo apoyo más a la T de cobre porque es algo natural por la inflamación. Aunque, doctores, todo el tiempo está inflamado. La inflamación es algo fisiológico del cuerpo, pero cuando es muy crónico, ya ocasiona y lesiona. Ocasiona lesión, mejor dicho, ¿no? Ocasiona lesión y daños irreversibles. Es por eso que cuando la madre se olvida mucho tiempo la T de cobre, puede tener infertilidad en un cierto porcentaje, ¿verdad? De esa manera, así de facilito. ¿Dónde estábamos? Aquí, no. Aquí dispositivos de T de cobre. Ahí es donde entran esas preguntas, ¿ok? Raza negra, hay mayor riesgo, ¿no? Prácticamente antecedentes de embarazos previos, mayor de 35 años. ¿Por qué? Prácticamente la paciente femenina, ¿no?, se tiene que embarazar antes de los 35 años porque reduce patologías o prácticamente partos de emergencia, ¿no?, o complicaciones en el transcurso del parto. Más que todo son por enfermedades coadyuvantes que puede ir teniendo la paciente después de los 35 años, como diabetes, hipertiroidismo, hipertensión y demás. Entonces, un embarazo sano antes de los 35 años. Cuando es un poco peligroso es después de los 35 años. ¿Ok? Puede afectar el estado de la madre. Cirugías tubáricas previas, doctores. A ver, vámonos a pensar. Lo que son las cirugías tubáricas, prácticamente, doctores, ¿qué ocasionamos? Ocasionamos una cicatriz. Y a la cicatriz, ¿qué se le denomina? Queloide, ¿verdad? ¿Y qué tiene el queloide o las adherencias, ¿no? Cicatrices o adherencias lo llaman. Prácticamente el óvulo va a pasar por lo que es la trompa y va a tener una adherencia, una cicatriz, ¿ya? Entonces va a ir transcurriendo y se va a aferrar a la cicatriz. Y una vez aferrada a lo que es la cicatriz, doctores, prácticamente empieza la anidación. Entonces, hay más probabilidad de que nos dé un ectópico. Bueno, también en el útero, cuando la paciente se somete a bastantes legrados, lius, raspamos, ocasionamos, lesionamos. Eso quiere decir que el útero, ni bien salga, antes de llegar al fondo del útero, se va a anidar. Entonces va a ser otro ectópico, en una mala posición, menos en el fondo, ¿verdad? De esa manera, aumentamos el riesgo.
En lo que es la clasificación del ectópico, va a ser por la localización. ¿Y dónde está el otro? Hay dos. Uno es por la localización y el otro es por la complicación. ¿Ya? En esos dos se va a clasificar. Vamos por lo que es la localización. En lo que es la localización es por el memotécnico TOCA. ¿Lo leen? De arriba hacia abajo. ¿Qué dice? TOCA. T de tubárico, el más frecuente. Pero la tuba, ¿no? Prácticamente la trompa, tiene varias porciones, ¿verdad? Solamente preguntan dos. En el istmo es donde se rompe más. Sí, esa es la parte más estrecha donde se rompe. Entonces aquí vamos a tener los rotos por probabilidad. Y la ampollar, que prácticamente es la más frecuente que ocurre. Aquí está el infundíbulo, la ampollar, la tuba y la intersticial. La intersticial es la parte más cercana al útero, ¿verdad? Y lo que es el infundíbulo prácticamente es la parte más distal de la trompa. De ese modo. Entonces, dependiendo a la zona de la trompa, vamos a tener estos 4 tipos, ¿no? La pregunta de examen de grado, ¿cuál es la que siempre se rompe? En el istmo. ¿Ya? En el istmo. ¿Cuál es la que más frecuente se da en los ectópicos? La ampollar. Ahora, O de ovárico, ¿ya? C de cervical y A de abdominal. Cervical, abdominal. Prácticamente abdominal es la única que puede llegar a término, bueno, que puede llegar a nacer, ¿no? A término se indica, la abdominal. Vamos a indicar, vamos a continuar. Ahora, la otra clasificación según la complicación. Vamos a tener de dos. Vamos a tener el no roto y el roto. Son distintas clínicas, doctores. El no roto, no complicado también se denomina. ¿Ya? Les van a decir, dime la conducta de un no roto. En uno no roto, doctor, prácticamente vamos a tener un dolor de tipo contráctil en fosa ilíaca derecha o izquierda, ¿no? Dependiendo qué tipo de trompa va a ser afectada. El sangrado escaso, prácticamente vamos a tener rojo oscuro en tipo de borra de café, ¿no? Una altura uterina menor para la edad gestacional porque ha sido el embarazo en trompa, no en el fondo uterino, ¿no? Y los niveles de BHCG se mantienen en meseta. ¿Qué quiere indicar meseta? Que se mantiene como una persona embarazada, más de 1000 de BHCG. Aparte, vamos a palpar una masa anexial en fosa ilíaca derecha o izquierda. Ahora, el roto. Prácticamente vamos a tener dolor abdominal difuso, intenso, generalizado, pérdida sanguínea, diaforesis, prácticamente malestar general, mialgias, ¿no? Sangrados abundantes, oscuro en borra de café, ¿no? Una altura uterina menor para la edad gestacional, porque igual sigue siendo en trompa, no fondo de útero. La masa palpable, no se olvide. Ahora vamos a tener el signo de Douglas. Estos signos del fondo de saco de Douglas, doctores, prácticamente va a ser el grito de Douglas, lo denomina. Ahora se denomina como el signo de Douglas. Yo lo conocía como el grito de Douglas. ¿Por qué grito? Porque cuando nosotros movilizábamos el cervix, la paciente gritaba. Por eso se conocía como el grito de Douglas. Ahora lo han actualizado, lo han puesto el signo de Douglas. Antes, bueno, también teníamos el saco de Douglas, que hay la presencia de sangre, ¿no? En el fondo de saco de Douglas, doctores, va a ser una parte anatómica donde si se va a romper, vamos a tener sangre, supuestamente. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? La culdocentesis, anoten. ¿Ya? Lo han quitado también. Aquí es importante la culdocentesis. La culdocentesis, doctores, es indispensable. Prácticamente va a ser la punción en el fondo de saco de Douglas y con una jeringa prácticamente voy a aspirar la sangre. ¿Cómo sé que he pinchado? Bueno, que he hecho la incisión en el lugar correcto. Porque esta sangre del fondo de saco de Douglas, anótense, no coagula. ¿Ya? Y ahora si coagula, ¿qué he hecho? Obviamente debido a succionar otra estructura anatómica cercana al fondo de saco de Douglas. Y si entra al fondo de saco de Douglas y no aspiro nada, eso quiere decir que no está roto, que no es roto, es el anterior. ¿Ok?
Ahora, ¿dónde se encuentra el fondo de saco de Douglas? Pregunta de examen. El fondo de saco de Douglas se va a encontrar detrás del útero, posterior al útero, ¿no? Y delante del recto, anterior al recto. Entonces, posterior al útero y anterior al recto. Justo en el medio está el fondo de saco de Douglas. Voy a tener signos de irritación peritoneal, como Bloomberg positivo en todo el abdomen al descomprimir de forma brusca, sí. Voy a tener abdomen en tabla, también, ¿no? Es un abdomen rígido, tenso al tacto. Signos de shock, ya que el paciente está perdiendo sangre, electrolitos, glicemia, voy a tener taquicardia. Bueno, están preguntando mucha clínica, según tengo los últimos seis deportes que tengo en lo que es la ciudad de Cochabamba. Están preguntando mucha clínica. Doctor, ¿por qué piensa que va a ser la taquicardia? Por compensación. ¿Qué es la taquicardia? Son latidos cardíacos del corazón aumentados. Hipotensión ortostática, perdón. Prácticamente esta hipotensión va a ser por la baja presión, ¿ya? Prácticamente vamos a tener presión baja por la pérdida de sangre, hipotensión, pero esto se va a denominar cuando el paciente se ponga de pie y tenga mareos al levantarse. Entonces, cuando una persona se pone de pie muy rápido y tiene mareos, entonces tiene una hipotensión ortostática. Pregunta de examen de grado. Diaforesis, las sudoraciones excesivas, ¿no? Llenado capilar membranoso a 2 segundos. ¿Por qué? Porque no hay sangre, hay un retraso en la circulación, va a faltar sangre al riñón, corazón y cerebro, se va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y a nivel del corazón, los natriuréticos auriculares y demás, ¿no? Y también en lo que es el cerebro, el simpático y el parasimpático. Prácticamente los natriuréticos. ¿Qué hacen los natriuréticos? Lo que van a realizar es inhibir al simpático. ¿Qué hace el simpático? Bueno, hace de todo el simpático, ¿no? Aumenta lo que es la presión arterial, aumenta la fuerza de contracción del miocardio y demás. Entonces va a aumentar. Los natriuréticos contrarrestan. Y el simpático, ¿qué va a hacer? También, como el sistema renina-angiotensina, aumenta. Y el parasimpático contrarresta lo que aumenta el simpático para llegar a valores normales, ¿no? También vamos a tener palidez en las extremidades. ¿Por qué? Y no pueden responder. No me lo creo también cuando voy a los grados. Por la pérdida de sangre. Solamente es eso, nada más. Vamos con el diagnóstico. En lo que es el diagnóstico, ¿cómo lo voy a pillar la patología? Por la clínica, laboratorios y estudios de imagen. La clínica, ustedes ya saben, roto o no roto, ¿no? Vamos a tener prácticamente los laboratorios. VHSG cuantitativa que se mantiene a niveles normales en meseta, ¿no? Más de 1000, como un embarazo. Voy a tener el hemograma completo, donde voy a tener las 3 tipos de serie roja, serie blanca y plaquetas, doctores, ¿ya? Que voy a también ver la hemoglobina. ¿Qué voy a ver? Alguna desviación, infecciones, izquierda, derecha. Grupo y factor sanguíneo voy a poder pedir. Sí. Bueno, a ver, dependiendo. Si no tiene de los controles prenatales, se pide. Y si tiene, se adjunta, por si acaso. ¿Y una ecografía transvaginal voy a pedir? Obviamente sí, para localizar el tamaño del ectópico, las complicaciones, medir la masa anexial. Y dependiendo a la ecografía y a mis laboratorios, voy a poder identificar si le voy a dar un tratamiento médico o tratamiento quirúrgico, doctores. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento médico? Prácticamente debo de pedir indicaciones. Me van a dar una conducta. A ver, háganme una conducta de un... bueno, a ver, una conducta de un ectópico. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes tienen que pedir al que le hace esa pregunta, al médico, es indicar qué edad gestacional estamos hablando. Porque ustedes tienen que decidir un médico un tratamiento médico o el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Doctores, ustedes, bueno, si respeta esto de aquí, le van a hacer médico. Si no respeta nada de aquí, le van a hacer quirúrgico. Si es menos de 5 semanas, médico. Si es más de 6 semanas, quirúrgico. El VHSG se puede elevar a menor de 5.000 unidades internacionales. Si es menor, médico. Si es mayor, quirúrgico. Por algunas patologías a veces se eleva. ¿Ya? El no roto, bueno, no roto prácticamente en el médico. Roto, obviamente, quirúrgico, porque van a tener que suturar y hacerle una rafia para que deje de perder sangre el paciente, ¿no? También vamos a tener sin frecuencia cardíaca fetal. ¿Ya? Esto es para ambos, tanto médico como quirúrgico.
Y la masa anexial que sea menos de 4 centímetros, médico. Si es más de 4, quirúrgico. ¿Están comprendiendo esto, doctores? Entonces, ¿qué medicamento le voy a colocar en el médico? Metrotrexate y ácido folínico. ¿Para qué el metrotrexate? El metrotrexate es un inhibidor del ácido fólico. Pregunta de examen. ¿Para qué me sirve el ácido fólico? Prácticamente el ácido fólico hace que se multiplique la célula, sirve para la multiplicación celular. Entonces, el metrotrexate, como es un inhibidor del ácido fólico, entonces impide, bloquea que haya multiplicación celular. Entonces, prácticamente esta masa anexial dentro de la tuba, ¿no?, se va a reabsorber y va a desaparecer. Pero ojo, no le puedo quitar la funcionalidad de prácticamente de crecimiento al útero, porque estaría cometiendo una mala praxis, porque ese útero puede ser estéril de por vida. Es por eso que le doy el ácido folínico, tratando de decir, tú puedes, al útero, ¿no? Puedes funcionar. Le hago funcionar en su mínima expresión. Es por eso que le doy 0,1 miligramo cada en los días pares, 2, 4, 6 y 8. ¿Ya? Prácticamente el ácido folínico es un análogo de lo que es el ácido fólico. Evita efectos adversos, bueno, del metrotrexate. Y un efecto adverso del metrotrexate prácticamente es la infertilidad materna. Entonces, al darle ácido folínico, no dejo que sea infértil la madre. Puedo lograr que se vuelva a embarazar de aquí a un tiempo, ¿no? El seguimiento prácticamente al 8º día le pido el BHCG, ¿no? Más una ecografía para ver cómo va a estar, si hay la masa anexial o no hay la masa anexial. Si la masa anexial está presente, puedo volver a utilizar siempre y cuando esté menor a las 5 semanas, ya que si son 6 semanas cuando termino el tratamiento, ya sería quirúrgico porque no se va a reabsorber. Y otra cosa, el BHCG cuantitativo debe ser de manera normal. ¿Cuánto es? De 0 a 10. ¿Por qué aumenta a 10? Pregunta de examen de grado. Porque conocen como el pseudoembarazo. Es un estado de la paciente femenina con un estrés de que ella piensa y se autosugestiona de que está embarazada, que tiene todos los signos de presunción de un embarazo. Tiene prácticamente el signo de Hegar, hiperpigmentaciones, prácticamente los tubérculos de Montgomery, retrasos menstruales por el estrés de la persona, doctores. Aunque sepa y en la prueba salga de que es negativo, ¿no? De igual manera la paciente se autosugestiona y piensa de que sí está embarazada. Entonces por eso se le incluso tiene náuseas y vómitos, por la simple elevación de esta hormona. Ok, entonces de esa manera, ¿no? Vamos al tratamiento quirúrgico. Entonces, el tratamiento quirúrgico, ¿cuándo voy a realizar, doctores? Pregunta de examen de grado. Más de 5 semanas, más de 5.000 unidades internacionales de BHCG, obviamente roto, sin frecuencia cardíaca fetal y una masa anexial mayor a 4 centímetros, ¿no? Esas son las indicaciones del quirúrgico. ¿Qué voy a realizar? Dependiendo la zona, puedo hacer unas incisiones en la tuba, en el ovario, en el cervix y en el abdomen, ¿no? Dependiendo dónde es el tipo de ectópico. Vamos con el tubárico, en la trompa. Prácticamente voy a hacer 2 incisiones, lo que es la salpingostomía, que prácticamente va a ser la incisión para poderlo sacar, lo que es la mórula, ¿no? Con la técnica del ordeño. Aquí está el ordeño, aquí está, la técnica del ordeño, de esta manera. Y luego, y si no funciona y no puedo sacarlo, pues hago una salpingectomía. No es lo mismo, una es salpingostomía y el otro es salpingectomía, que prácticamente es la incisión, ¿ya? Prácticamente y la reserción de un pedazo de esta trompa, ¿no? Sacando prácticamente el ectópico, ya que no he podido sacar por la técnica del ordeño. Vamos a otro manejo, ¿no? Del embarazo ectópico, si es el ovárico. Bueno, como está el ovario, ya se va a llamar oforotomía. Prácticamente es en forma de cuña, ¿no? Cuña prácticamente es como, a ver, una idea, un pedazo de pizza, ¿no? Así triangular. Eso es una cuña. Entonces, prácticamente ahí está el óvulo, ¿no? Entonces lo van a sacar en forma de cuña. De esa manera.
Puede ser parcial o total. Total, doctores, es sacar todo el ovario, por si acaso, ¿no? Cervical. Bueno, si el embarazo, si el ectópico es cervical, ya, vamos a realizar la conización. ¿Cuál es la diferencia? Prácticamente en la parte de cervix es conización, como un con, algo circular con punta, prácticamente que va a sacar a la mórula, ¿no? De esa manera. Puede haber sangrado, bueno, histerectomía parcial. Sigue siendo el sangrado, histerectomía total. Todo, la reserción completa del ovario, bueno, del ovario, trompas, útero y demás, y anexos, ¿no? Por eso es total, parcial y total. Y prácticamente el ectópico abdominal se va a realizar como laparotomía exploratoria, va a ser la primera incisión en lo que es el abdomen, ¿no? Prácticamente lo van a tratar, van a realizar, ¿no?, el abordaje quirúrgico y prácticamente posiblemente lo puedan realizar incluso con laparoscópica, ¿no? Sacarlo de esa manera. Entonces, 3 incisiones puede tener el paciente por laparoscópica o también lo pueden realizar por convencional. El punto es sacar el ectópico de la parte abdominal para que ya no se dé de esa manera. Aquí está. Salpingostomía, el corte, y salpingectomía, bueno, vamos a sacar prácticamente el pedazo, ¿no?, de lo que es la trompa, sacando junto con el ectópico. Eso es lo que les estaba indicando. ¿Ok? Y hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Preguntas, preguntas, preguntas, doctores? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas, doctores? ¿Me pueden mandar un like para continuar con el tercer tema? Ya. Vamos a empezar con el tercer tema. Ya. Vamos a ver el tercer tema, ¿ok? Ya. En lo que es el tercer tema, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ya, esto lo voy a hacer grande. Y vámonos. Enfermedad trofoblástica gestacional. Esta es la última patología que vamos a ver el día de hoy. Esto es lo que más se pregunta, ¿ya? Y aquí yo les digo, no se metan con la maligna. No hablen de la maligna. Preferible es no responder la maligna en algunos grados. ¿Ok? Porque ahí es complicado. Prácticamente se meten a temas de cáncer y prácticamente va avanzando más. No es preferible. Entonces vamos a ir a la enfermedad trofoblástica gestacional. ¿Qué va a ser? Va a ser el crecimiento anormal y acelerado de células del trofoblasto, ¿no?, en tejido de forma parte de la placenta, ¿no? También. En la etiología va a ser desconocida. A veces se puede asociar a cromosomopatías, en especial las cromosomopatías, ¿no? Hay estudios que lo han demostrado que las cromosomopatías puede ser el detonante de una enfermedad trofoblástica gestacional. También vamos a tener la clasificación, ¿no? La molidratiforme completa, la parcial, la invasora, el coriocarcinoma no meterse o el tumor del sitio placentario. ¿Ya? En lo que es la clasificación, pero esta es la pregunta de examen de grado que hacen, ¿ya? En lo que es la clasificación de la enfermedad trofoblástica gestacional, doctores, vamos a tener de dos, a la mola benigna y a la mola maligna. Pero si yo reconozco mola, ¿cómo sé? Bueno, no lo van a saber hasta que realicen el grado correspondiente, ¿no? Saquen prácticamente lo que va a salir del útero, ¿no? Prácticamente la descamación, y lo van a hacer analizar anatopatológicamente. Y luego de un tiempo les va a salir si ha sido cancerígeno, bueno, si es maligna o es benigna. ¿Ok? En una gran mayoría es benigna, y a la benigna se le denomina mola hidratiforme, completa o parcial. Esta es la que vamos a defender, ¿ya? A la única pregunta que entra de mola maligna, prácticamente, ¿qué es? Se le denomina mola invasora y puede ser referente a un coriocarcinoma, CA. Nada más deben de responder. Si les siguen tratando de meter más a ese tema, yo les recomiendo no respondan. Se dice en este momento, no me acuerdo, y van a cambiar de preguntas y les van a preguntar de mola hidratiforme.
que es lo que se quiere en un grado, ¿ya? Porque realmente se pone muy, muy, muy complicado, como si fuera para residencia, están preguntando de lo que es cáncer. Tienen que tener marcadores tumorales, prácticamente indicaciones de anatomía patológica y demás, ¿no? Otra cosa, en todas las molas, como yo sé que es una, bueno, yo sé que es una mola, ¿no? No sé si es maligna o benigna, siempre se pide rayos X de tórax. Bueno, esto yo les quiero hacer recuerdo. Toda patología tiene clínica y nosotros actuamos con los laboratorios. Jamás vamos a pedir de los pulmones, bueno, unos rayos X de pulmones, si el paciente no tiene tos o no, a la inspección no hay crépitos o sibilancias. Si no tengo clínica, no pido, ¿verdad? De esa manera es. Pero el excepto de toda esa idea bonita es el CA. Cuando yo les hablo de CA, doctores, es muy importante, porque en el CA, antes de un hemograma, antes de verle la cara al paciente, el paciente tiene que venir con sus rayos X de tórax. Siempre acuérdense así me lo indicaron, así lo realizó los seguimientos y así van a indicar cuando les toque ser docentes ustedes. Ya. ¿Por qué el pulmón? Pregunta de examen de grado. Esas son las preguntas que hacen de aquí, las que pueden, ¿ya? ¿Por qué el pulmón? Porque prácticamente el pulmón es el primer órgano donde se va a realizar la metástasis de cualquier tipo de CA, cualquier tipo de cáncer, en el lugar que sea. Primero ataca el pulmón. ¿Sí, doctores? De esa manera. Entonces vamos a continuar. Vamos con lo que nos van a preguntar, ¿no? Por probabilidad siempre, hasta los propios médicos de la bancada saben que mola el coriocarcinoma, no deben de preguntar. Incluso nos indican, ¿ya? Entonces más van a preguntar mola hidratiforme. A veces cuando preguntan mola, bueno, el coriocarcinoma, doctores, el del colegio médico se mete a las preguntas de examen de grado. ¿Sí? Ustedes saben que el del colegio médico puede preguntar siempre y cuando vean que hay preguntas no para un grado. Me dejo entender, ¿verdad? Entonces puede ser que entre y les pregunte de lo que es los programas, ¿no? Antibióticos, chagas, dengue, rabia, tuberculosis, de esos temas. Entonces vamos a lo que es mola hidatiforme. Va a ser una degeneración quística, hidróptica, ¿no? Edematosa, por la acumulación vascular, sin vasos sanguíneos. Digo avascular, sin vasos sanguíneos. Va a afectar a lo que es lo más importante, las vellosidades coriales. Ahí va a afectar, ¿no? La mola hidratiforme. ¿Cuál es la clasificación? Bueno, se va a clasificar en mola parcial, incompleta, embrionada y en la mola anembrionada, completa. Esta es la incompleta. Entonces, como dice incompleta, existe embrión en este tipo de mole, en este tipo de embarazo. Va a existir un embrión, pero muere a las 12 semanas. Pregunta de grado, ¿por qué va a morir? Porque le deben de indicar que hasta la semana número 12, el que genera progesterona es el querido cuerpo lúteo. Posterior a la semana número 12, quien lo va a generar el cuerpo lúteo va a ser la placenta. Y como no hay placenta en la mola incompleta, entonces el feto muere. ¿Me dejo entender? Entonces, doctores, por eso se denomina embrionada. Existía un embrión, pero luego ha muerto. En la clínica, sangrado indoloro de color rosado como carne lavada, algo característico, carne lavada, no se olviden, ¿ya? Eliminación de vesículas como en racimo de uvas, lo que la madre nos va a indicar, ¿no? Y también la altura uterina mayor para la edad gestacional. Un útero reblandecido. Y el BHCG aumentado hasta 3 veces de su valor normal. En un embarazo, el valor normal es de 1000. Dice que se puede elevar de 3000 hasta 50,000. En todos los años que llevo, y me ha tocado ver casos de molas, doctores, en el trabajo, yo les puedo indicar que nunca vi una mola de 3000. Todas las molas, que prácticamente eran las hidratiformes, bueno,
se subían de 25.000, 30.000, 45.000, 50.000, hasta 60.000. ¿Ok? De ese modo. A veces no son como las guías nos indican, ¿no? Vamos a la mola total o completa. Anembrionada. ¿Qué quiere decir que es anembrionada? Nunca ha existido embrión. ¿Por qué? Porque va a ser una degeneración total. La madre no va a aportar el cromosoma, solamente aporta el padre. ¿Ok? A eso se le denomina dispermia. Pregunta de grado. También vamos a tener lo que es la clínica similar, ¿no? Prácticamente vamos a tener sangrado rosado como carne lavada, útero aumentado, ¿no? De tamaño prácticamente, las vesículas en racimos de uvas, lo que la paciente nos va a indicar que se está descamando. ¿Qué voy a realizar en el diagnóstico? Bueno, prácticamente por la clínica, laboratorios y estudios de imagen, ¿verdad? Por estos 3 puntos. Por la clínica vamos a tener el sangrado en útero, prácticamente el útero aumentado de tamaño, ¿no? Los laboratorios, hemograma completo para ver las 3 tipos de serie roja, serie blanca y plaquetas, para ver mi hemoglobina, para ver si tiene o no tiene anemia, para ver una desviación izquierda-derecha o parasitaria, ¿no? Viral, bacteriano o parasitaria. Para eso me va a servir. BHCG cuantitativa. Voy a tener de 3.000 hasta 50.000 unidades internacionales. Miren. ¿Ya? ¿Cómo hago? Prácticamente le voy a sacar una ecografía antes de empezar. ¿Y en la ecografía qué voy a tener? Signos del panal de abejas, tormenta de nieve, copo de nieve, también el panal, falta uno. Bueno, es lo mismo. Prácticamente panal de abejas o tormenta de nieve es el mismo signo, ¿no? El copo de nieve también se lo denominaba. Y racimo de uvas, también el signo de racimo de uvas en lo que es la ecografía. Significa lo mismo. El mismo signo van a ver, es lo mismo, doctores. Por eso dice O, porque es lo mismo. Le vamos a pedir unos rayos X de tórax, obviamente para descartar metástasis del pulmón, porque hasta aquí no sé si es un coriocarcinoma o es una mola hidatiforme, ¿verdad? No sé cuál de las dos molas es, si es la benigna o la maligna. Después de realizar, bueno, lo que voy a hacer aquí es prácticamente diagnosticarlo con la ecografía. Una vez diagnosticado con la ecografía, voy a hacer la terapéutica, el tratamiento. Le voy a hacer legrado o, dependiendo de la semana gestacional, LIU. Prácticamente más voy a hacer un legrado instrumental. ¿Cómo sé que hago un buen legrado? Pregunta de grado. Cuando tengo el chillido de legrado, prácticamente con la pala, ya con la palita, tengo que va a raspar la cara interna del útero tratando de limpiarlo, doctores. Entonces, esto va a chillar, va a sonar. El hecho que suene, estoy haciendo un buen legrado. A eso se denomina, ¿no? Lo que voy a sacar con el legrado, con la paletita, prácticamente lo voy a llevar a conducta anatopatológica. La conducta anatopatológica posterior a la solución de la clínica, voy a recién saber si es un coriocarcinoma o una mola hidratiforme, si es benigna o maligna. Recién ahí, por la conducta anatopatológica. Entonces, prácticamente yo tengo, a ver, un ejemplo. Vamos a poner 40.000 de BHCG que tengamos. Yo le voy a realizar un legrado. Vuelvo a realizarle el BHCG cuantitativo y me sale 21.000. Vuelvo a realizarle el legrado, me sale 20.500. Vuelvo a realizarle el legrado. Les van a poner ejemplos de 20.001. ¿Qué hacen? Vuelven a realizar el legrado. En las guías y en lo que, bueno, yo les puedo indicar, siempre es al 50 o menor del 50. Esa es la ley en esta parte, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que estar menor a 20.000. Después del tercer, cuarto, quinto legrado, pueden realizar los legrados que ustedes deseen en esta parte, pero me sacan valores menores a 20.000. Una vez que saquen valores menores a 20.000 de este valor, bueno, esto varía dependiendo a cada mola hidratiforme. Otro ejemplo, si es 35.000, después del primer legrado siempre al 50%. Eso es lo que quiero que me entiendan, ¿ya? Entonces, una vez realizando el legrado,
¿ya? Y teniendo valores bajos, entonces recién voy a realizar BHCG de control. Entonces, una vez que ya he realizado el 50%, entonces he hecho un buen tratamiento. Ahora tiene que salir el paciente en sus controles de BHCG cuantitativo cada semana hasta tener 2 valores negativos. ¿Y cuánto es tener negativos? Los valores normales sin embarazo, de 0 a 10 unidades internacionales, ¿verdad? Me salen 2 negativos cada semana, entonces 2 mensuales, hasta tener 2 consecutivos. Me salen 2 mensuales, entonces cada 6 meses, 2 resultados igual, ¿verdad? Y debo de prohibir el embarazo por 2 años. Pregunta de examen, ¿qué pasa si tiene antes? Prácticamente vuelve a reincidir en la misma clínica de mola. ¿Qué le puedo dar para que no se embarace? Pregunta de examen de grado, esto más entra en el tratamiento, porque la paciente, después de que se recupere, obviamente va a continuar activamente con las relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces, anticonceptivos hormonales por vía oral. Entonces, hormonal. Si no me lo preguntan arriba, aquí me lo pueden preguntar qué tipo de hormonas, bueno, para la anticoncepción existen y cuáles son las funciones. Esas serían las preguntas, ¿no? Lo que ya les indiqué anteriormente. Después de esto, les indican, ¿y le puedo poner un DIU? No, porque con las bastantes legrados que se le ha realizado a la cara interna del útero, obviamente, está lesionado y podemos tener riesgo de perforación. Sí, doctores, de esa manera. ¿Sí? ¿Preguntas, preguntas, preguntas? ¿Hasta aquí? ¿Preguntas, doctores? ¿Sí? ¿Sí, doctora? Tengo una duda. ¿Qué duda? Referente al tratamiento que dijo sobre la BCH. Ah, BHCG, sí. Ah, entonces, tengo la paciente, está Ya. internada, le realizamos el legrado, posterior al legrado le pedimos laboratorios de BHG. BHCG, sí. Ajá, y eso tiene que salir la mitad del Bien. previo que le habíamos hecho, Sí, ¿verdad? sí, de esa manera. Si Así sale que, lo mismo o digamos mayor a 21,000, volvemos a realizar el legrado. sí, tiene que salir siempre la mitad o menos de la mitad. Nunca mayor. Si sale mayor, legrado, legrado, legrado. Tengo amigos que, ¿cuántos legrados me dijeron? 6 legrados le han realizado para tener valores del 50%. Obviamente con los muchos legrados incluso hacen lo que es estrías y adherencias, ¿no? Queloides dentro de la cara interna y eso puede repercutir en una basa previa, en una mala placentación, en lo que es un ectópico, una mala implantación de lo que es el óvulo, ¿sí? Tiene efectos adversos. Lo mismo el legrado. El legrado y el ameo es lo mismo. Bueno, es diferente, pero causa lo mismo, causa igual lo que son las adherencias y las cicatrices, ¿no? De esa forma. Doctor, o sea, si yo encuentro 20,000 en un inicio, tengo que disminuir en un 50% a 10,000, Sí, ¿verdad? sí, de esa manera. Y luego realizarle el control. Cada semana de BHCG hasta que salgan 2 resultados negativos. Luego, 2 resultados negativos mensuales y 2 resultados negativos cada 6 meses. Y prohibirle que se puede volver a embarazar en 2 años. Ya que si eso pasa, vuelve a tener la misma patología. Sí, de fácil. Ya lo entendieron. Doctor, disculpe, ¿y qué tiempo espero para hacer el siguiente legrado? ¿24 horas al día siguiente? ¿O es consecutivo? Consecutivo. Ah, es Bueno, consecutivo. a ver. No trato muchas molas. Bueno, más que todo molas se encarga el gineco. A ver, a ver, a ver. ¿Esto cómo sería? Bueno, realmente lo que es el legrado se considera una cirugía menor. Entonces, yéndonos a la teoría, se podría realizar ese mismo rato. El BHCG no dura tanto en laboratorios, a los 10-15 minutos ya tienen los laboratorios. Ok. De esa manera.
se considera una cirugía menor. Es que no hay tanta exposición de sangre, hemorragias, no. No es tan lesionado, aunque pueden producir una perforación por los bastantes legrados. No es nomás hacerle chillar. Bueno, la verdad es que esta técnica tiene que realizarlo un médico capacitado que haya hecho cursos, incluso diplomados en lo que son los legrados. O puede ser un gineco. En la mayoría de los casos siempre lo realiza un gineco. Ustedes cuando estén en emergencias no lo van a realizar. Prácticamente se le estabiliza y al día siguiente viene el gineco y le va a realizar. ¿Ok? Tampoco, ni en consultas lo van a estabilizar. Entonces molas no van a tratar. Pero deben de saber la teoría porque preguntan en examen de grado. Esa es otra cosa. Ok. Algunos han tenido la suerte de hacer algunos legrados. Suerte, porque son esporádicos y raros. Los que les ha tocado el CIES han hecho. Saben cómo hacer algunos, no todos. Algunos sí saben. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, doctores? ¿Preguntas? Ahora se me han dado los 2 exámenes. Posterior al legrado, doctor, ¿le damos antibióticos? Sí, ¿no? A ver, dependiendo si tiene signos sistémicos. Sí, sistémicos. Si tiene signos sistémicos, sí se le puede dar. Como, bueno... a ver la conducta. Ahora está en un ratito. Aquí lo vamos a descomponer. Sí, pueden darlo. Pero también si no lo dan, no se van a dar cuenta lo que es la bancada médica. No es tan visto. ¿Ya? Pueden darlo si es que tiene signos sistémicos, si tiene fiebre, diaforesis, mialgia, bueno, que ya haya entrado, que se le esté infectando, o que tenga alguna clínica, ya que no se considera una cirugía mayor, porque simplemente van a limpiar la cara interna del útero. Ahora, si lesionan mientras están haciendo legrados y sangra, entonces sí. Si hay lesión y saben que se puede infectar, ahí sí pueden darle ampigenta, ceftriaxona, tal vez algún macrólido le puedan dar, ¿no? Dependiendo a eso. ¿Preguntas, doctores? ¿Preguntas? Ya las he mandado, ¿verdad? A ver. ¿Preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? ¿En serio? Ya. Mañana vamos a ver. ¿Qué vamos a ver mañana? Mañana vamos a ver segunda mitad y emesis y peremesis gravídica. Si hay tiempo. ¿Ya? De ese modo, doctores, ya les he mandado los exámenes. ¿Ok? Si no tienen preguntas, ya nos podemos ir retirando, doctores. No hay estudiantes de la clase gratuita, ¿no? Creo que había un hito, pero creo que no entró. ¿O sí? Si hay un estudiante de la clase gratuita, manden un like. Y si no hay, nos vamos a dar examen. Es que es para que me pidan el examen del día, por eso me indican y yo les paso el examen. Ok. Por si acaso, para todos,